...19:32 de este... ¿Qué es? Lunes 28 de noviembre. Okay. 28. 28 de noviembre. Bueno, no tengo nada más para idea de lo que vas a hablar. Bueno, Creo que leí creo. un artículo de los que me pasaste. Sí. Mucho no entendí, Bueno, pero algo entendí. la idea es que entendamos un poco más. Sí. cuando termine la ¿Vos lo columna. entendés, lo que vas a decir? Sí. Ah, listo. Importante. Entonces, si decías que no, me tenías que decir que sí. Aseguramos, Que sí, aseguramos eso. Igual, primero quería arrancar agradeciéndote a vos, Fede, y Bueno. al equipo en general por la oportunidad de haberme sumado al equipo. La verdad que estoy muy contento. Y bueno, me enseñaron a ser agradecido en la vida, así que mi primera puerta haciendo radio no es para menos el reconocimiento, y prefería hacerlo al aire que no un mensaje Muchas WhatsApp. gracias. Gracias a vos. Más impersonal, No, de WhatsApp. a vos. Bueno, ¿te acordás del trabalenguas que te dije? What the woke wants Ahí es... va, bien, Ok. bien. What the woke wants. Ok. Lo que el woke quiere, se llama. Gastón tiene una muy buena pronunciación en inglés. Siempre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo sería? ¿Querés que te lo pronuncie Gastón? No estoy al aire, no estoy al aire. Pero necesito tu pronunciación. Tenés gente políglota ahí, ¿eh? Pero tu pronunciación en inglés... Sergio. Es sublime. Lo que el woke quiere, traducido al español. Sí. Ya vamos a ver por qué igual lo puse en inglés el título. Antes de meternos en lo que es la cultura woke, ahí ya doy la primera pista. Sí. Empiezo diciendo que es un tema, me parece muy interesante, como decía antes, para pensar la actualidad en general y en particular el crecimiento de los discursos reaccionarios o ultraconservadores. Por dos cosas. Primero, porque toca distintos ámbitos en simultáneo, o sea, la política, la cultura, lo empresarial, lo académico, lo educativo. Y segundo, porque es global, si bien no llega a todos los planetas, a todos los países del planeta, quiero decir. Sí excede lo que es Occidente. Por ejemplo, en Rusia, no sé si se acuerdan, en la última columna que hice sobre la guerra, los 6 meses de la guerra, que pasó un spot en el cual una embajada rusa llamaba a los europeos a mudarse a Rusia. Porque tenían un montón de cosas que en Europa supuestamente no se iban a conseguir durante el Exactamente. invierno. Y uno de los atributos que menciona la voz en off de ese spot es no cancel culture. Okay. No hay cultura de cancelación en Rusia, en nuestro país, ¿no? Ponele. Hay otras cosas un poco más duras. Sí. Pero bueno, nos metemos. Vamos. Empiezo por el 8 de noviembre pasado, o sea, hace 20 días exactos. Lo que decía recién, elecciones legislativas en Estados Unidos. Perfecto. Que se veía venir una supuesta derrota durísima del oficialismo, del Partido Demócrata. Básicamente que el Partido Republicano iba a controlar las dos cámaras, o sea, la de representantes y el Senado. No pasó eso, el Senado queda en manos demócratas, sí la Cámara de Representantes pasa a manos republicanas. Pero lo que sí pasó de interesante es la emergencia de un nuevo referente dentro del Partido Republicano, Ron DeSantis, gobernador reelecto de Florida, ahora en segundo lo vamos a escuchar, que eufórico después de haber ganado por 20 puntos, y subrayo el 20 puntos porque era un estado de los competitivos hasta hace poco. Claro. Por ejemplo, hasta hace, 4 años. Y ganó por 20 puntos, una paliza histórica. Asentado en un discurso muy conservador, que vamos a escuchar a continuación, en el audio 1, el gobernador reelecto del estado de Florida por el Partido Republicano, Ron DeSantis. We have embraced freedom. We have maintained law and order. We have protected the rights of parents. We have respected our taxpayers, and we reject woke ideology. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never, ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die. Unas 10 veces, ¿no? Lo dijo. Me gustó cuando esa es la parte que vamos a respetamos a la gente que paga impuestos. ¿Eh? Sí. Es como el sumum de la derecha. Totalmente. En Esa de una cajón. frase. Esa de cajón, tal Está bien, cual. la que no paga impuestos no hay que respetarlo. Traduzco. Hemos abrazado la libertad, hemos mantenido la ley y el orden, hemos protegido los derechos de los padres, hemos respetado a nuestros contribuyentes y hemos rechazado la ideología woke.
Combatimos al woke en la legislatura, combatimos al woke en las escuelas, combatimos al woke en las empresas y nunca jamás nos rendiremos a la turba woke. Florida es donde el woke va a morir. Toma. Woke. Faltaba que empiece a amenazar gente. Sí. Sí, Vos sos No me woke. apellido, claro. Te vamos a Te matar. imaginás, ¿no? Que se pongan una Lo cintita. dejaba 2 minutos más y empezaba. Bueno, ahora sí, nos metemos en qué es este concepto, ¿no? Ya lo escuchamos 15 veces. Es la conjugación de un verbo. Wake. Wake en inglés significa despertar, ¿no? Despertar. La década del 30 del siglo XX, 1938 específicamente, un Qué cantautor. linda esa aclaración, ¿no? La década del siglo XX. ¿viste? Y sí, porque Estados Unidos tiene. Yo nací en historia una previa. época en que no tenemos que aclarar esas Claro, cosas. es verdad. Es verdad. 1938, Lead Belly, un cantautor, compone una canción llamada Scottsboro Boys, hablando de una historia de 9 afroamericanos menores de edad acusados de violar a 2 mujeres blancas. Famosísimo caso. Sí, muy famoso. Sin pruebas se los condena, pena de muerte, un juzgado blanco, racista, etcétera, todo lo que ya sabemos. Y una parte de la letra dice: Best stay woke, keep their eyes open. Esa frase, ¿no? Best stay woke. Como diciendo, ante toda la injusticia que nos está rodeando, lo mejor que podemos hacer es estar despiertos, Estar ¿no? despierto, sí. Que es como el preludio de lo que va a venir después con la lucha por los derechos civiles, ¿no? Los años de Martin Luther King, de Malcolm X, incluso de experiencias políticas más a fondo, entre comillas, como los Panteras Negras, ¿no? Que Sí. tuvieron una deriva un poco más violenta. Pero bueno, saliendo de eso, nace como un concepto vinculado a la resistencia de los afroestadounidenses al sistema de segregación racial, básicamente, ¿no? Y de la violencia que eso implicaba en lo cotidiano de la sociedad para ellos. Pero van pasando las décadas, se va resignificando, y llegado el siglo XXI, empieza a mutar la utilización de este término, o mejor dicho, surge una nueva acepción, mucho más peyorativa, estigmatizante, que es la que vamos a analizar en la columna, que es la que usa el conservadurismo. Y ahí ya me meto de derecho en los años de Obama, que, bueno, no sé qué piensan de los años de Obama, pero lo que sí podemos coincidir es que fue un parteaguas, porque nunca antes un afroamericano había gobernado el país, ¿no? Eso por un lado. Eso y da otra tenés opinión. el Obamacare, ¿no? Que es como un También. un hito dentro Total, de... pero eso ya dentro de las políticas públicas. Pero Claro. digo, antes de entrar en esa Sí, área, como principal. claro, un negro gobernando Estados Unidos nunca había pasado. Un afrodescendiente. Claro, muy bien. Muy bien. Y en febrero de 2012, todavía la primera presidencia de Obama, se produce un homicidio muy famoso, el de Trayvon Martin, quizás lo ubican. Nada, un supremacista blanco le ve cara sospechosa, lo persigue, lo mata, y después en el juicio es absuelto el tipo. Se generan protestas muy masivas en muchas ciudades de muchos estados, y se va armando el famoso Black Lives Matter, que Claro. esto quizás sí no suena Sí, más, sí, ¿no? sí, Ya sí. muy de esta época. 2013 surge el Black Lives Matter, que empieza a plantear una serie de reivindicaciones políticas, sociales, culturales, que a su vez va a ir generando una reacción, ¿no? Como la ley de la física, que acción sí. genera reacción. Bueno, en la política no estoy comparando obviamente las ciencias sociales con las exactas, pero hay una lógica similar, Claro que sí. que es que se empieza a endurecer el discurso De la- sí. claro, de la derecha conservadora, ¿no? Llega Trump. 2016 gana la elección, 2017 asume, y empiezan a ocurrir una serie de hechos que son conocidos, no me voy a detener, pero Para varias fueron. sí, atentados, por ejemplo, de supremacistas contra manifestaciones de Black Lives Matter, en la cual después Trump sale a decir que no, eran toda gente buena, Sí, que sí, sí, tuvo sí. un desvarío, o sea, como exculpando a Chicos, al se asesino, mandaron claro. una macana esta Claro, vez. claro, piénselo 2 veces, ambas Un partes. poco menos. Otro hito en estos años es el Me Too, en el marco del auge del feminismo, Sí. que esto generó mucha, no sé si decir controversia, pero mucha agitación social en Estados Unidos. Pensemos, gente del jet set más encumbrado, de Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, Jeffrey Einstein, o sea, Exacto. tremendo. Kevin Spacey. Kevin Bill Cosby. Spacey, Bill Cosby. Incluso actrices como Meryl Streep, hay una pancarta muy famosa que está la cara de ella y como en los ojos tachada la inscripción She Knew, ella sabía, como diciendo, hasta ella encubría para que... Claro, sí. Bueno, todas estas cosas en Estados Unidos no eran comunes, no pasaban, y fueron generando un caldo de cultivo para la crítica
a lo que se va a empezar a denominar cada vez más lo woke, ¿no? Que O sea, engloba... lo sí. woke sería la respuesta a eso. En parte sí, En parte sí. pero claro, se va haciendo tan laxo el concepto que empiezan Claro. a incorporar cuestiones, o sea, la cultura de la cancelación, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, parte Sí. del Me Too, la cultura de la cancelación, el empuje por la ampliación de derechos civiles, por ejemplo, de la colectividad LGBT. Esos serían los wokes, los que Claro, apoyan esos. claro. Los que apoyan eso. Claro, porque originalmente era un término reivindicativo. Ok. Pasa que después el conservadurismo lo ha... Ah, es como que se da vuelta para el otro lado. Claro, Es- hoy en día la mayor parte de la Le gente da lo usa para... Una connotación negativa le exactamente, dieron. hoy en día, Exacto, o hace ok. unos años, ¿no? Ok. Traje un audio también de alguien importante en este planeta, bendito planeta, que es Elon Musk, magnate sudafricano, dueño de SpaceX y de Tesla, y de Twitter, que me parece interesante lo que dice sobre la cultura woke. Lo escuchamos y después traduzco. So do we want a humorless society that is simply rife with condemnation and hate, basically? And no forgiveness, right? Yeah. At its heart, wokeness is divisive, exclusionary, and hateful. It basically gives mean people a reason. It gives them a shield to be mean and cruel, armored in false virtue. Esto era en un podcast al cual... Estaba medio fumado. No, ¿verdad? tremendo, es un durazno de aquellos, para decirlo Duraznito. académicamente. Sí, 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 o sea, Duro, duro. Sí, como impresionante. tartamudea como loco. Impresionante, Como- impresionante. Como decía el polaco. Duro, duro. ¿Te acuerdas? ¿Queremos una sociedad sin humor que se dedique a condenar y básicamente a odiar? Y sin perdón, agrega uno de los entrevistados. Y más sigue diciendo, en su corazón la cultura woke es divisiva, excluyente y está llena de odio. Le da a la mala gente una razón, un escudo, una protección para ser mala y cruel. Todo eso disfrazado de una falsa virtud, de una falsa moral. Porque me parece interesante, ¿no? Porque, bueno, por un lado habla de la cuestión del humor, ¿no? Y pensaba mucho, trayéndolo más a lo terrenal, incluso esto de los chistes machistas en un encuentro con amigos y amigas. Sí, sí, sí. Esto de, che, no dejemos pasar más los chistes machistas, ya estamos en una etapa diferente. Bueno, a eso, ¿qué responden los anti-woke? Los antiguos. La izquierda nos está maniatando, no nos Claro, deja ser libres. no nos deja ser, No claro. nos deja ser. Nos imponen la corrección política. Es algo que va calando muy profundo, sobre todo en los sectores que se sienten víctimas, Claro. hago comillas radiales, víctimas de la crítica del movimiento woke. Por eso digo acción y reacción, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero después está lo otro que dice, que es, no dije no, que no hace nada. lo de la falsa moral. Porque dice todo eso disfrazado de una falsa virtud, de una falsa moral. O sea, lo que se proponía como una sustitución de la moral de la civilización occidental, Ponele, sí, sí. crecida o sostenida en las bases de la estructura racista más profunda de Estados Unidos, que tal viene cual. de la época, yo te diría, de Lincoln y Jefferson. Ni Perdón, hablar. de Jefferson y después de Lincoln, quise decir. Tal cual. Sí, Claro, un sí. país que logró su riqueza De- basado en eso, ¿no? Exactamente. El último país en abolir la esclavitud de toda Exactamente. América. Exactamente. Exactamente. Como terminó Martin Luther King, por ejemplo. Sí, sí, tal cual. Entonces, el cuestionamiento a esa moral para los anti-woke es una falsa moral. Como diciendo, la única que hay es la que proviene de... La judeo-cristiana blanca, Claro, por decir algo. exactamente. Sí, sí, el Claro, resto claro. es invento. El resto es una estrategia para Es marketing, socavar es los marketing cimientos con- de la cultura estadounidense. Contra nosotros que somos los que damos trabajo, los que generamos riqueza. Claro, después te metes la cuestión económica también. Sí, 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 sí. Que no es menor, tal es cual. verdad. No, No no, es no, menor. es así. Pero antes hay una Elon cuestión Musk identitaria. Sí. habla de esa forma Sí. y eso porque él es un meritócrata de aquellos Ujú. y cree que todos vamos a tener la misma posibilidad de él de ser millonario. Y el que no es millonario es porque no quiere. Ujú. Y él habla de que el tipo de Sudáfrica que inventó un PayPal, se hizo millonario y que, bueno, eso lo podía haber hecho cualquiera. Y la verdad es que no. Ujú. Pero él habla desde un puesto desde un altar, ¿no? Que Y no sí. todos tenemos, no todos Sí. tienen esa posibilidad, ¿no? Sí. Bueno,
Hay un debate que es muy interesante para mí, que es si esta estrategia de ultraderechizar el discurso por parte del Partido Republicano y sobre todo de Trump y de Santis puede construir una mayoría que le lleve a ganar las elecciones. Pues pensemos que este discurso de Santis no es que predominaba hace 4 o 5 años en el Partido Republicano, era más bien marginal. creció. El Tea Party, los sectores más ultra conservadores del Partido Republicano, que claro, cuando llega Trump a la presidencia se empieza a volver cada vez más hegemónico. Pero bueno, la duda es, un discurso como este, pensemos un tipo que acaba de ser reelecto por 20 puntos, dedica semejante arsenal discursivo a la arma. Además que es fuertísimo. Es fuertísimo. Combatimos, o sea, hay combate, dicen ¿no? que un sector de la población que cree en eso Sí. va a morir. Lo dice es más o menos esas sí. palabras. La ley del destierro. Claro, sí, remover sí, sí. esto que se acaba de meter en la sociedad en estos años. Tal cual. Es fuerte. Es realmente muy fuerte. Y salto Dale. un toque a Francia. Porque en Francia también hay una réplica de este debate, pero en la óptica colonialismo-decolonialismo, ¿no? Si en Estados Unidos prepondera la cuestión racial, acá la cuestión colonial, ¿no? Vas a hablar lo del billete que mostró la... A ver, ¿qué cosa? Creo que la que... No, eso fue en Italia, perdón, me confundí. A ver. La italiana que es... Sí, Meloni. Que asumió ahora, que mostró un billete diciendo que para dejar de esclavizarlos hay que dejarles de dar... A Francia. A Francia. Sí, le sí. tiró un palo a Francia Macron, tremendo, como diciendo, bebé, esto es lo que esclaviza. Y mostró un billete francés que emitido por Francia para las colonias. Esto es, sí, la sí, esclavitud no existe, esto es la esclavitud, una cosa así. Sí. Un tremendo palo como diciendo, ustedes viven de las colonias, mirá cómo las empobrecen, dándoles esto. Tal cual. Bueno, ahí es medio raro porque es como progresista y a la vez anticolonialista, pero a la vez en realidad le está dando un palo al otro porque ellos son lo mismo. Una mezcla de todo ahí, Sí, una sí. mezcla rarísima. Pensé que era eso, perdón. No, acá lo que traje es al ministro de Educación de Francia, ni más ni menos, Jean-Michel Blanquer, en un coloquio que organizó la Universidad de la Sorbona hace unos meses, en enero de este año, llamado Después de la deconstrucción, reconstruir las ciencias y la cultura, ¿no? Una especie de volver a las rearmar bases. lo que acaban de romper estos tipos. Claro. Y hay una frase que es buenísima, hay varias, ¿no? Pero una dice que el wokismo introduce un orden moral incompatible con el espíritu de apertura y de pluralismo. Es decir, decir que el pasado francés basado en el colonialismo hizo que a partir de esa apropiación estructure su poder como potencia occidental imperialista, Sí. un discurso así, es atentar contra el pluralismo Claro, de quienes sí, sí. creemos que estuvo perfecto colonizar Argelia o a quien Claro. sea y llevarnos los recursos. Claro, sí. Con una idea de... se está metiendo con lo más preciado que tenemos, que es nuestra construcción de civilización y progreso. Claro, exacto. Sí. Por eso, ni más ni menos que el ministro de Educación de Francia se mete en un coloquio como este. Y eso que Macron es bastante... Sí, la juega más de progre, Más de liberal, progre, digamos, sí. ¿no? Sí. Hasta ahí, pero sí. Por eso la juega, ¿no? Para menos en su Semi-progre. Otro ejemplo, ya para ir cerrando, lo tiene a Cast, ¿se acuerdan? El Sí. pasado, de Chile, que llegó a la segunda vuelta. Sí. 21 de noviembre del 22, o sea, hace 7 días. Tuitea, les recomiendo el libro de José Francisco Contreras, Contra el totalitarismo blando, que aborda temas como el feminismo radical, la imposición trans y la cancelación wow. La imposición trans, me es gusta muy eso. bueno. Hay como una constelación de términos que van quedando... Y sí. van Estos quedando trans impositores. galvanizados. Claro. Y acá tenemos a Milei, ¿no? Sí, yo a Milei no escuché hablar de este término, pero sí, claramente, Ah. de la idea Engloba de... todo Haría esto. más o menos así. Sí, Engloba sí. todo esto. Sí. Nada más, esto de putear a la casta, a la corrección política, no me dejan decir que el calentamiento global es un verso del socialismo, ¿viste? El tipo lo Sí, dice, ¿no? lo dice, sí. Ecolochantas. Ecolochan, esa es buena, aquí es de Escaleta, ¿no? Creo. Sí, de caleta. Dale una Escaleta, De ¿eh? caleta. Ya no sé dónde encasillarlo. De caleta es amigo de Julia. ¿Amigo de quién? De Juli, digo. Ah, mirá, Sí, sí. no, están las antípodas. por Ah, eso. amigo. Claro, que boludo. Me comí la curva, bueno, eso. Básicamente me parece que es una de las llaves analíticas de estos tiempos para Y cuando te entender. pasás de vuelta ya das otra vuelta. ¿entendés? Sí, el tema es. Se pasaron de vuelta y dan otra vuelta. ¿Vos decís, nos pasamos de vuelta? No, no sé, digo, pero entró un discurso y la reacción es tomar ese discurso y querer darle vuelta de nuevo. Claro, a mí me parece muy interesante lo que sucede en las redes sociales entre gente común. Sí. O sea, no sé, para hablar algo, TikTok.
vos ves en TikTok, de repente tenés gente hablando cosas súper progres y después tenés gente que es antifeminista, abiertamente, anti un montón de cosas, súper abiertamente. Y en un momento decís, wow, ¿cómo se generó todo esto? Este Boca River de, por decirlo de una forma, ¿no? De posiciones tan encontradas y tan onda, estás afectando mi vida. Sí. Onda, vos querés cambiar mi vida. Es como que es rarísimo. No sé, yo no sé. Yo soy pero parte de esta sociedad y yo no creo que el feminismo me esté afectando en la vida realmente o que la imposición trans me Sí, esté... sí, pero digo, se eso agarran de serían, pero cosas fíjate muy- que con la alimentación, con veggie, con un montón, todas las ramas se terminan entrando a ese lugar. Yo creo que hay un tema de que se están sacudiendo las bases las estructurales ancestrales de un montón de empresas, por decirlo de una forma, ¿no? Sí. Onda, De y negocios. de negocios, y que eso está afectando a los Claro, pero- grandes, no generadores de riqueza, a los grandes ricos del mundo, realmente los ricos del mundo, y como que se está cambiando ese paradigma, y esa Pero es el día a pie la se reacción. tiene que poner tan desde las manos, o sea, eso que vos El decís. ciudadano a pie, decís sí, vos. digo, como que... Sí, para mí algo que es que estos cambios que son profundos generan una sensación de incertidumbre sobre qué va a venir después en mucha gente de a pie. Hay un ejemplo muy concreto, ¿no? En el ejército de Estados Unidos ahora se permite el ingreso de personas homosexuales y transexuales. Sí. Bastante gente de a pie dice, bueno, ahora pasa esto y después qué va a pasar, que no van a dejar entrar heterosexuales. Un razonamiento Bueno, muy eso hay insólito. mucho, sí, claro. Bueno, Claro. Mucho la de eso, discriminación sí. a la inversa es un caballito de Exactamente. batalla en los Estados Unidos hace mucho Salió en tiempo. tapa de Clarín y todo, ¿no? Discriminación al revés, una vez, ¿te acordás que salió? Sí, sí, sobre todo el ingreso a las universidades. ¿Cómo puede ser que un latino sí o sí pueda entrar a la universidad y una persona blanca con el mismo promedio no? Porque Yo hay- acá me di cuenta mucho, una época hace no mucho, 3, 4 años, scratches sobre todo de pibas de secundario, con pibes Con que pibes. habían abusado de ellas y demás, que se empezó a extender esa metodología y hubo mucha gente que en principio apoyaba las causas feministas en general, lo digo, que se empezaron a volver cada vez, o se empezaron a alejar cada vez más. A bajarse. sí. Exactamente. Eso si lo extrapolás a otras cuestiones, Lo mismo. Es lo claro, mismo. van generando como una especie de desfasaje, digamos, entre Es que, quienes o apoyan sea- la causa y quienes se empiezan a volver cada vez más anti. esa Claro, causa. es que, o sea, radicalizados creo que hay en todos los sectores, ¿no? En todos los extremos. Sí, Y lo que pasa que es como que esos se retroalimentan, decís, creen que los radicalizados es todo el sector. O sea, los que están de un lado dicen, Claro. no, todas las feministas son anti-hombre, Ujú. anti-matar al macho, todas son así. Entonces del otro lado, y un día, que es medio, no sé, no voy a decir, que no razona tan bien la situación, dice, un día van a venir en contra mía. Como, Claro. siempre se sienten amenazados. Hay algo de miedo. Es parte de la amenaza, o sea, es como perder su lugar dentro de no sé si la sociedad, pero es como que hay una cosa de que voy a perder mi lugar, van a venir por mí. O sea, la gente que no sé, que no apoya esto de las denuncias, es porque en algún momento tienen miedo que se le venga en contra. Que sí. O sea, hay como un miedo de, no sé si apoyo esto, pero me parece que se le está yendo la mano, a ver si un día me denuncian a mí. Y es como que hay todo siempre ese miedo, ¿viste? Es como que, bueno, hasta ahí, pero nada, por las dudas yo me quedo donde estoy calladito porque Sí. esto se puede dar vuelta y me puede afectar. Es como siempre cuidando, cada uno cuida su culo, por decirlo así. Y volviendo a Estados Unidos, ya para ir cerrando, ahora sí. Dale. ¿Se acuerdan lo de George Floyd, no? Mayo Sí. 2020. Obvio, sí, Bueno, sí, tremendo. Eso despertó un montón montón. de movilizaciones, algunas muy violentas. Pero no solo eso, sino, por ejemplo, el derribo de estatuas de militares que eran Esclavistas. esclavistas, pero que estaban encumbrados en la historia Sí, militar sí, de sí, Estados sí. Unidos del siglo XIX, por ejemplo. Que claro, son cuestiones que para una cultura como estadounidense son Es un montón. muy importantes Sí, sí, sí. y que no todo el mundo, por ejemplo, dentro de Black Lives Matter apoyaba que Claro. salga gente a derribar estatuas, ¿viste? O sea, que sentían que se distorsionaba el objetivo de la lucha. Claro, claro. Y que hace Trump muy hábilmente, sobre todo en campaña electoral, dice la izquierda radical quiere destruir nuestra forma de vida, la American Way of Life, etc. Sí, sí. ¿no? Entonces, bueno, acción y reacción. Sí, no, es un tema. Realmente es muy interesante volviendo a lo que decía más, esta cosa del odio, ¿no? De que en realidad, más allá de, no sé quién tiene razón.
O sea, yo no soy quien para decir que uno tiene más razón que el otro. Pero el odio que generan entre los dos bandos es tremendo. O sea, es un mundo de grieta, más allá de los partidos políticos. Pero hay una grieta que nos están intentando dividir o nos ponen de un lado del otro todo el tiempo. Ya sea en cuestiones sociales, económicas, políticas. Bueno, lo que ahí te venga. podría decir que la grieta viene de antes, por ejemplo, de la Claro. época de la segregación. Tal cual. Y lo que hay ahora en realidad son Sí, movimientos que vienen a partir de... Exacto, sí, se Lo que pasa es que no sé si es así históricamente, capaz que vos, antes las divisiones eran divisiones, pero siempre uno de los dos, como la raza o algo, tenía el poder. Sí. Era más Entonces, hegemónico. Era más claro. hegemónico. Ujú. Pero ahora... Están en pugna todavía, la hegemonía está en pugna. No es que es un grupo de poder y está el otro que es esclavo, digamos, son pares, que no es que una cosa esté bien, digamos, la situación bueno es eso, otra, sí, por sí. eso el choque Ujú. es mucho mayor. Antes no sé si los esclavos o cualquier cosa siempre iba más por abajo. Derecho a réplica o sea, no había, claro. era como más así. Y ahora me parece que los dos que se ponen de los dos bandos en cualquiera de estas temáticas, ya no hay uno que está como más por debajo. Entonces ahí se empieza a trenzar otro tipo de violencia. Ujú. Y eso de que vos decís de acción-reacción, digo esto solito, esa reacción cuando ya está separado, vos notás que a veces como una se genera a causa de la otra, el que reacciona, por ejemplo lo digo con el feminismo, Sí, sí, sí. no sé, Como ejemplo, normalmente ahora igual como que bajó un montón, ¿no? Por ejemplo lo que te dicen en la calle, lo que sea, pero porque por un común denominador de cambio y todas las Ujú. cosas, pero por ahí si te sucede algo con alguien que antes vos por ahí, bueno, chau, flaco, ahora quizás esa persona está muy radicalizada y no sabes a veces cómo Va a reaccionar. puede llegar a reaccionar porque Claro. está con mucho odio contenido de toda una cosa que generó, que no está mal, digamos, pero, o sea, sí está mal lo del tipo, pero digamos, todo lo que generó el cambio, Ujú. hubo personas que quedaron, porque vos te das cuenta que por ahí alguien te dice algo en la calle, le decís algo y salta como leche hervida, como si... Pero es porque tienen miedo de que, Claro, pero- que el próximo sea él. Sí, sí, pero es que raro, o sea, apuntan. genera mucho enojo y un discurso rarísimo que antes por ahí no lo tenían tenían ese pensamiento, pero no lo tenían tan Arraigado. agarrados, claro. Eso de generarlo está terrible. Cerramos política internacional del señor Juan Pablo Pucciarelli y vamos a escuchar Leandro Lopatín. Ah, sí. Sí, No sí, le des ubico. más vuelta y ya viene Julieta Lucero. Cerrando con el primer informe, situación soberanía alimentaria argentina. Y Analía se va a poner los guantes. Así que. Chan, chan, chan. Mentira. Y ya estamos.